Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Una vez aquí más saludándolos con un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar de un tema que tiene que ver con la discriminación, que es el tema como que está de moda, por lo que recientemente acaba de pasar con las diputadas de Puebla, ahora nacional e internacionalmente conocidas. Ayer estaba viendo que varios influencers de otros países ya también las traen en caldo por los comentarios ofensivos, crueles, degradantes y discriminatorios en contra de los hombres en particular y de las personas mayores de edad también de manera muy específica. Pero bueno, ese tema ya lo retomaré porque es mucho, muy interesante, sobre todo en la parte conductual. Después haré un video donde hago un análisis y no como psicólogo ni nada de eso, porque yo no soy psicólogo, pero sí soy una persona con experiencia en la vida y que conozco, sé identificar ciertos patrones de comportamiento, pero eso lo vamos a dejar para otro video que estaré grabando en siguientes días. Lo que ahorita me interesa comentar con ustedes es otro tema de discriminación y que tiene que ver con el ámbito educativo, específicamente con la Olimpiada del Conocimiento y cómo ya de manera directa el supremacismo feminista está comenzando a invadir diversas esferas de la vida pública, entre ellas una muy delicada que es la educativa. Y me voy a remitir para este tema a mi pasado. Digo, una gran cosa que tenemos que aportar a las redes sociales a las personas que ya somos mayores, los que ya olemos a baúl, diría, los que ya nos estamos pudriendo, dirían las diputadas, es el gran bagaje de experiencias de vida que ya traemos. Entre ellas, las experiencias de nuestra vida escolar, que fue en el caso mío hace muchos años, específicamente en la primaria, secundaria, preparatoria, que es cuando yo tuve la oportunidad de participar en concursos escolares, en competencias de conocimiento. Yo nací en 1972, entré a la primaria en 1978, lo cual implica que yo estuve en primaria de 1978 a 1984, aquí en una escuela pública. Yo estuve en escuelas públicas. Mi mamá y mi abuelita, que fueron quienes me criaron, pues no tuvieron los recursos para mandarme a un colegio privado, que eh, siempre han sido caros, aunque hay de diversos niveles, pero pues bueno, eso estaba fuera de las posibilidades de ellas, y me mandaron a la escuela pública. Aparte estaba ahí a la vuelta de mi casa, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y yo pasé una infancia muy feliz en esa escuela. Yo estuve en kinder en una época que el kinder o el jardín de niños no era todavía obligatorio, era como opcional, pero afortunadamente como vivía en la zona céntrica de aquí de San Luis, pues tuve la oportunidad de asistir a un kinder, a un jardín de niños, que estaba también a la vuelta. De hecho, era el mismo terreno, la mitad del terreno era el jardín de niños y la otra mitad era la escuela primaria. Entonces, pues a la vuelta estaba el jardín de niños y en ese mismo edificio, nada más que en la otra mitad estaba la primaria y ahí fui yo a la primaria. Parte de mi formación como ser humano viene de mi abuelita. Mi abuela, ella fue maestra en los años 30, 40, 50, 60, 70. Le tocó vivir cosas muy complicadas. Ya algún día hablaré sobre ese tema de la influencia que ella tuvo en la formación de mis valores y de mi vida y en mi educación, pero ella fue maestra. Entonces yo tuve una gran ventaja en una época en que no era tan común. Yo entré a primaria sabiendo ya leer y escribir. Yo entré por mi fecha de nacimiento, que es en este mes de agosto, en unos días más voy a cumplir 54. Mi olor a baúl se va a seguir intensificando y mi piel se va a seguir adelgazando. Aparte del vitiligo, las arrugas ya están presentes y pues, es lo natural, lo normal, no pasa nada, no tiene nada que ver con tus capacidades, pero bueno, ahora ya se ha hecho una broma nacional, cualquier tema relacionado con esto, utilizando como referente a estas señoras de Puebla, pero bueno, yo cumplo 54 este mes de agosto, entonces por mi fecha de nacimiento yo entré a primaria de 5 años y ya sabía leer y escribir. Yo ya sabía leer y escribir. Mi abuelita me enseñó, siendo muy pequeño, me enseñó a leer y a escribir, a trazar con lápiz, con pluma y a aprender las letras, a aprender a hilar frases con letras y aparte a leer. Gran parte de las oportunidades que yo he tenido en la vida y de la ventaja que tuve en la escuela fue que porque desde muy pequeño yo ya sabía leer y escribir y ya había leído textos completos. Entonces,
En eso tuvo mi abuelita una formación, un papel fundamental, y mi mamá también, porque ella pertenecía a un club que ya desapareció en aquel tiempo, se llamaba el Círculo de Lectores, donde vendían buenas novelas y buenos libros a precios accesibles. Mi mamá pertenecía a ese círculo, ella compró muchos libros, y yo desde muy pequeño estuve expuesto a la lectura de novelistas y de obras relevantes contemporáneas, y me ayudó mucho en mi formación. Pero bueno, vuelvo a repetir, lo tocaré ese tema en otro video. El asunto es que yo entro a la primaria y como ya llevaba ventaja porque ya sabía leer y escribir, para mí siempre fue fácil la escuela. De hecho, yo disfruté mucho la escuela, disfruté mucho estudiar, me encantaba ir a la escuela, me encantaban las clases y fui muy feliz en esa etapa de mi vida. Entonces, ya cuando llegué a cuarto de primaria, empecé a participar en concursos escolares de conocimiento, principalmente de español, de lectura oral y de comprensión y de conocimientos generales. Entonces, yo tuve una particularidad muy, muy específica en mi vida en la escuela primaria. Yo en cuarto, quinto y sexto estuve con el mismo profesor. En aquel tiempo era más común encontrar en primarias profesores hombres, ahora ya son pocos, casi todas las maestras son mujeres, pero el profesor José María se llamaba, en paz descanse, ya falleció hace poco. Ese profesor estuvo al frente del grupo en cuarto, quinto y sexto en esa escuela primaria Agustín Domínguez B se llama, todavía está ahí. Y este profesor era un profesor de esos de antes, dedicado, con buenos conocimientos, responsable, exigente, duro. A mí también me tocó vivir algo de maltrato corporal en la escuela y de maltrato psicológico, si quieren verlo así, pero aprendimos a leer y escribir. No como hoy, que hay ingenieros, arquitectos y abogados que no saben leer y escribir. Yo no estoy diciendo que esté bien maltratar a los niños, por supuesto que no, eh, pero en aquella época la exigencia era real. Si no pasabas, reprobabas. Creo que ya tienen hasta prohibido reprobarlo. Si no pasabas, reprobabas y repetías el año. Te ponían tus orejas de burro. Había algunos castigos, pues corporales y psicológicos para los niños que no cumplíamos. Y la verdad, a mí que me haya dejado una secuela irreparable, pues no, la verdad no. No apoyo el maltrato, por supuesto, pero sí la exigencia, los estándares y el cumplimiento de los mismos. El asunto es que en cuarto, quinto y sexto estuvo conmigo una niña también. Su nombre era Consuelo, o es Consuelo. Yo creo desde que salimos de primaria que no la veo, y ella era extremadamente inteligente. Y en aquellos años, yo estoy hablando que yo estaba en cuarto de primaria en 1982. Sí, porque entré en 78 a primero, 82, 80, sí. Yo salí de primaria en el 84, entonces 82 estuve en cuarto, 83 en quinto, perdón, 81 estuve en cuarto, 82 y 83 en sexto. Salí en 84, el ciclo escolar 83-84. Entonces, pues estoy hablando de, de principios de los 80. No había ola feminista, no había colectivas, como les llaman ahora, no había leyes a favor de las mujeres, no había nada de eso. Y esa niña, Consuelo, me acuerdo bien, siempre éramos la competencia en los primeros lugares de aprovechamiento. Ella, yo, otro par de niñas y otro par de niños. Éramos del grupo, éramos como 35 alumnos en aquel grupo, y que te digo, vuelvo a repetir, nos fuimos los mismos los 3 años, y los más aplicados, como se les decía en aquel tiempo, los que mejores calificaciones sacábamos, éramos dos, tres hombres y dos, tres mujeres. Pero particularmente me acuerdo de esta chica Consuelo porque ella era realmente excepcional. Ella vivía a la vuelta también de la escuela hacia el otro lado. Yo vivía, como quien dice, hacia el oriente. Ella vivía hacia el occidente de la escuelita. También a una par de cuadras. Sus papás tenían una tienda de abarrotes y era extremadamente aplicada, muy lista. Siempre sacaba de las mejores calificaciones y era una pelea a la par, y entre ese pequeño grupito éramos los nerds del salón, como se les dice ahora. ¿Sale? Entonces, yo participé en concursos a nivel escuela, a nivel grupo, a nivel escuela, a nivel de zona y a nivel estatal, concursos de conocimientos. Vuelvo a repetirte, yo me acuerdo perfectamente que en sexto de primaria, por ahí tengo todos los diplomas, yo obtuve a nivel de zona el primer lugar en conocimientos generales,
el primer lugar en lectura y comprensión, y debido a eso tuve que escoger en el concurso estatal a cuál iba a ir, si al de conocimientos generales o al de lectura oral y de comprensión, porque había obtenido el primer lugar en los dos, en sexto. Y esta chica era particularmente brillante, pues en todo, pero me acuerdo bien que en matemáticas, que fue algo que a mí nunca se me dio mucho el pensamiento analítico, pero ella era muy buena y también anduvo en esos niveles de concursos y también ganó increíblemente buenos lugares. Fuimos honrados por la escuela en las ceremonias de fin de cursos. Yo me acuerdo mucho porque yo no sabía que me lo iban a dar eso en mi vida, fue algo que me despertó la ambición de lograr grandes cosas. Cuando estaba en quinto, yo ni siquiera sabía que estábamos eh, por recibir ese reconocimiento. Estaba la ceremonia de fin de cursos de los de sexto, yo estaba en quinto, y cuál es mi sorpresa que me van nombrando porque en quinto yo había logrado llegar, y me acuerdo que esa niña también ahí anduvo. Fuimos los primeros en llevar a esa escuela, que era una escuela muy modesta, a concursos estatales y de zona de conocimiento. Entonces fue una gran sorpresa que me pasaran al frente, recibir un diploma de manos del inspector de la zona. Por ahí todavía tengo algunas fotos de eso, fotos en papel, después ya las digitalizaré, donde me dieron ese diploma. Y fue algo para mí sorpresivo, increíble y con un carácter formativo enorme porque me abrió las puertas a la ambición de lograr cosas y de obtener, dice el influencer este, el Temach, perdón, voy de salida de la gripa, de obtener cabezas de mamut cada vez más importantes. Esa fue mi primera cabeza de mamut. Y de ahí recuerdo perfecto que el año siguiente, ya en sexto, seguí participando en concursos. Esta niña siguió ganando los primeros lugares también, sacando las mejores calificaciones. Y después ya pasé a la secundaria. En aquel tiempo estaban muy de moda las escuelas secundarias técnicas. Yo estuve en la escuela secundaria técnica, donde aparte de la educación secundaria te daban un taller donde empezabas a agarrar habilidades para la vida. Yo estuve en el de máquinas herramientas, éramos un grupo de puros hombres y también ahí participé en concursos académicos hasta nivel estatal. Y después en la preparatoria, que estuve en un centro de bachillerato tecnológico, también ahí participé en concursos académicos de oratoria, de poesía, de historia y de varios temas a niveles importantes. Digo, a mí ese primer diploma que recibí cuando estaba en quinto me despertó la ambición por lograr grandes cosas y pues nunca fue difícil para mí, tenía una buena capacidad cognitiva, era aplicado para la escuela, no se me dificultaba, nunca se me dificultó y hasta la fecha no se me sigue dificultando el aprender cosas nuevas. El asunto es que en esos concursos participaban hombres, participaban mujeres, niños, niñas, adolescentes de ambos sexos y créeme, yo jamás recuerdo, es más, yo nunca llegué a ir a los concursos nacionales porque no los gané. Y me acuerdo perfecto que cuando en sexto fui a Río Verde, San Luis Potosí, al concurso estatal de conocimientos generales, porque escogí ir a conocimientos generales, me acuerdo perfecto que quedé, si no estoy mal, en tercer lugar y la ganadora fue una niña. X se llamaba, no me acuerdo, pero fue una niña, eso lo tengo aquí en la mente perfecto. Mi mamá me llevó en aquella ocasión. Viajar a Río Verde en autobús, ahorita es una cosa de 1 hora 15 por una supercarretera, una autopista. En aquel tiempo era cosa de casi 3 horas por carreteras sinuosas y si estaba lloviendo, pues yo creo que se hacía hasta más. El asunto es que me acuerdo perfecto que aquella vez ganó una niña y yo no vi que hubiese ningún tipo de mecanismo de favoritismo ni hacia ella, ni hacia mí, ni hacia nadie. Ganaba el mejor, el que obtenía la mejor calificación en base a su esfuerzo, porque y en aquel tiempo no existía forma de hacer trampa con IA en ningún examen. Todo estaba aquí en la cabeza, te sentaban en el mesabanco, te entregaban el examen, nada más podías tener tu lápiz, tu lapicero, a lo mejor una hoja para hacer cálculos si es que era de matemáticas, pero no me acuerdo si les permitían calculadora porque yo nunca participé en los concursos de matemáticas, pero en los de español, conocimientos generales o lectura, era tu examen, tus instrumentos para escribir y nada más. Todo estaba en la cabeza. No había forma, no existían los celulares, así que en aquel tiempo no había forma que te quitaran los celulares. Y ya así participé yo en los concursos, así los gané y así y los perdí con hombres y con mujeres, con niñas, y los gané siendo hombre y las gané a las niñas, a las mujeres también, y no pasaba nada. Y me acuerdo mucho de esa chica Consuelo, porque siempre anduvo en los primeros lugares. Después pasaron los años, la perdí de vista y luego me enteré que se había ido a vivir al extranjero, que había hecho una carrera de ingeniería, me parece,
Y si, inclusive si me está escuchando por aquí, ojalá me deje un mensaje porque tiene 40 años que no sé de ella. Era muy brillante. Sus papás creo que todavía tienen ahí su tienda. Todavía hace algunos años pasé por ahí y la tienda sigue existiendo. Y la verdad, mis respetos para esa niña y para varias otras muy brillantes que estaban en la escuela, pero me acuerdo particularmente de ella porque era excepcional y jamás recibió ningún trato preferencial. El maestro era igual de duro con ella que con todos nosotros los demás y nadie se molestaba y nadie se enojaba y nadie decía nada. Evidentemente el maestro José María en paz descanse nunca nos agarró cachetadas, sí era duro, sí hablaba fuerte, este, jalaba patillas, ese tipo de pequeños castigos corporales que ya hoy están estrictamente prohibidos y que en aquel tiempo eran normales. Y Consuelo estaba en el mismo régimen. El maestro, yo me acuerdo perfecto que no era, evidentemente era más amable. Él tenía hijas mujeres, dos chiquitas, dos niñas. Me acuerdo perfecto porque íbamos a su casa a veces cuando nos estaba preparando para los concursos. Con ellas era, pues, evidentemente más amable, pero era igual de exigente y era igual de, tenía los mismos estándares de cumplimiento. Entonces, yo ahora pasaron los años, evidentemente yo ya terminé mis estudios, tuve que empezar a trabajar muy joven, después tuve la capacidad de terminar en sistemas abiertos la preparatoria, la licenciatura y la maestría, porque no pude acabarlas en su momento, y me seguí desarrollando y seguí creciendo en la parte profesional y del conocimiento. Aparte, no todo es estudiar en escuelas formales y tener títulos formales, tú puedes estudiar por tu cuenta y adquirir conocimiento por tu cuenta, así que no pasa nada. El asunto es que después me enteré que te digo, ella se había ido al extranjero, había hecho una gran carrera, yo creo que en alguna compañía internacional, y está bien, desde un principio pintaba que ella iba a ser exitosa y sin recibir ningún trato preferencial. Hoy entro y me encuentro, yo tengo, como ya les dije, 4 hijos, una de ellas mujer, y ella es la mayor y ya tiene 2 hijos, yo tengo 2 nietos, ella tiene un niño y una niña. El niño ya va a entrar a la primaria, acaba de terminar el preescolar, ya va a entrar a primaria en estos días, estamos a días o semanas de que entre a la primaria, y yo me voy encontrando con que ya hay ahí los concursos escolares, siempre los sabidos, son una gran herramienta también para darte crecimiento personal y despertarte la ambición, pero ahora me encuentro con que mi nieto va a vivir discriminación en la escuela primaria por el simple hecho de ser hombre. Voy viendo que uno de los que en la Olimpiada del Conocimiento, que es la versión moderna de aquellos concursos académicos, yo no me acuerdo en aquel tiempo que tenía un nombre en especial, ahora sí ya son la Olimpiada del Conocimiento, ahora resulta que los hombres, los niños de sexo masculino van a ser discriminados y eliminados del concurso si es que una niña empata con ellos y, y hay un momento en que tenga que haber un desempate. Háganme el chingado favor. Resulta que el primer criterio de desempate y de preferencia es el sexo biológico con el que naciste. Tú no lo escogiste, tú no lo determinaste, ese sexo fue determinado por el espermatozoide y el óvulo de tu mamá en el momento que fue fecundado. Ahí quedó determinado tu sexo biológico, ahora le llaman género. Yo pienso que las personas no tienen género. Sexo sí, y el sexo es masculino o femenino, no hay otro. Sexos biológicos. No quiero que empiecen con cosas de que, ay, este es homofóbico. Sexo biológico soy hombre y mujer. No hay otro. Que ya un hombre o una mujer tenga gusto por las personas de su mismo sexo o que piense que es del sexo contrario, eso es otro tema. Biológicamente nadie nunca deja de ser hombre o mujer. El asunto es que mi nieto, que es hombre, va a ser discriminado si un día participa en un concurso escolar porque una niña obtuvo la misma calificación que él y para desempatarlos se van a elegir a la mujer, a la niña. Ella va a pasar, aunque haya obtenido el mismo nivel de conocimiento y pueda haber otras formas de desempatar, simplemente por ser niña. Y eso es ofensivo, no solo para mi nieto, para los niños, sino más todavía para las mujeres, para las niñas. O sea, ¿serán realmente las niñas tan tontas y las mujeres tan estúpidas que necesiten que el Estado determine que ellas deben tener preferencia en condiciones de igualdad ante un hombre para que les permita ganar algo? Qué denigrante para las mujeres el que piensen que necesitan el aparato del Estado para lograr cosas. Pongo el ejemplo de Consuelo y de muchas otras mujeres que yo conozco, he conocido a lo largo de mi vida y que han logrado cosas por sí mismas. Yo he sido testigo de grandes logros de las mujeres sin necesidad de ningún tipo de intervención preferencial. Yo he tenido jefas mujeres.
en el ámbito profesional en el que más alto me he desempeñado, en lo público y en lo privado, he tenido jefas mujeres. Y mis respetos a ellas, ¿eh? Y no hablo ni siquiera de su desempeño, que ese es otro tema. El que hayan logrado llegar ahí siendo mujeres y que hayan sido mis jefas sin necesidad de ningún tipo de trato preferencial. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que intervenir para asegurar que las mujeres tengan que lograr cosas? Las cosas se logran por el desempeño, el esfuerzo, el talento, la capacidad y el- la entrega que tengas, la disciplina, la fortaleza mental, la habilidad para recomponerte, la famosa resiliencia que le llaman hoy. Entonces, estaba viendo esto, lo descubrí en varias noticias y en redes sociales. Déjenme ver si la computadora me deja compartirlo. Aquí está el videito. Vamos a verlo y ahorita terminamos ya finalizando con el contexto de este tema. Por supuesto que no es justo. El conocimiento y quien lo tenga y quien lo sepa aplicar en una evaluación debe ser el único criterio para determinar quién es el mejor, no el sexo. Nada tiene que ver que seas hombre o mujer para que seas el mejor. Eres el mejor si tienes la capacidad cognitiva, la disciplina, la fortaleza mental, la determinación y las ganas. Eso es suficiente. Después ya con el tiempo la experiencia para poder ir sorteando los problemas de la vida. Pero que tengas que ser ayudado por el Estado para asegurarte de que tú logres algo, no, están jodidos. Yo que viví esa época, te estoy hablando de los 80, donde no existían todas estas acciones afirmativas que lo único que hacen es humillar a las mujeres al pretender que son más tontas que los hombres y que entonces el Estado tiene que meter la mano para que logren las cosas. Yo que viví una época que no existía eso, vi mujeres exitosas, niñas exitosas desde aquella época y no existía nada de esto. Y me ganaron en concursos de conocimientos y yo les gané y no pasaba nada, que es lo correcto. El mejor o la mejor es quien, en este caso específico de los exámenes de conocimientos, es quien sabe más y quien tiene la capacidad de vertir ese conocimiento durante la aplicación de una evaluación. Es indignante para nosotros los hombres que nos vemos en desventaja y para las mujeres que piensan que el Estado piensa que son idiotas y que no pueden lograr las cosas por sí mismas. Es verdaderamente denigrante para ambos. Y yo también exijo desde mi ámbito de ciudadano común y corriente, de padre de familia y de abuelo, que se cancele ese lineamiento tan estúpido. Mi nieto va a entrar a primaria y yo no quiero que él sea discriminado y eliminado de un concurso nada más por ser hombre. Y tampoco quiero que mi nieta, que después viene, porque ella es más pequeña y también algún día va a entrar a la primaria, si Dios quiere, que ella tenga que ser favorecida por el Estado y que se acostumbre a obtener las cosas por el simple hecho de ser mujer. No.
quiero que ellos logren las cosas por sí mismos y porque sean capaces de hacerlo y porque tengan la inteligencia, el conocimiento y la tenacidad para lograr sus metas sin que tenga que intervenir nadie, ni a favor, evidentemente tampoco en contra. Pues qué denigrante, cómo ha cambiado el mundo. La verdad, a mí me da tanta tristeza ver semejante estupidez. El Estado, en este caso el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, están obligados por ley a valer y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen. La Constitución es muy clara que existe igualdad del hombre y de la mujer ante la ley, y en este caso existe una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, donde aquí yo estoy viendo que en uno de sus artículos, en esta fracción, dice que tiene que establecerse contenidos, que está prohibido establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación. Entonces, estos lineamientos de la SEP rompen con eso. Ponen a las mujeres en un plano de superioridad, es decir, es supremacismo ideológico feminista, bueno, y hace que el gobierno incumpla con su obligación de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Ese juró Claudia Sheinbaum cuando fue jurada para el cargo de presidente de la República. Y aparte de eso, ella es la funcionaria electa para ejercer el poder ejecutivo, está depositado solamente en ella y todo el aparato administrativo, porque obviamente tampoco vamos a pensar que el presidente solo pueda con todo, tiene que tener todo un aparato administrativo que le ayude a cumplir con sus funciones, así lo determina la ley, que es el poder ejecutivo, y ahí están todos los secretarios de Estado, el de seguridad, el de agricultura, el de educación, entre otros varios. Y ese secretario de Educación no se manda solo, está ayudando a la presidenta a cumplir el mandato constitucional que ella tiene, entre ella, que está basado en cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, pues la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, en este caso, se la pasaron por el arco del triunfo. Es indignante, es encabronante. La verdad, yo me siento tan triste. Le digo a mi hija, ¿qué tiempo tan difícil le va a tocar a tu hijo, a mi nieto, para ser hombre? Es un momento muy oscuro para ser hombre. Súmale esto a lo de las diputadas estas de Puebla y al contexto general donde el hombre es estigmatizado. No he hablado del profesor Jasso, que es otro tema que habré de tocar en otro video, y de cómo su muerte ha destapado todo este tema que está cada vez más visibilizado. Ah, yo sigo a muchos influencers de lo que llaman la machósfera. La machósfera no es otra cosa que la reacción natural que va a tener un grupo que se siente atacado. Y la machósfera no es otra cosa que un grupo de hombres que está hablando de lo que está pasando. Y si por este video donde yo digo que está mal que a las mujeres las favorezcan, que el Estado tenga que meterse para favorecerlas en algo, pues súmeme la machósfera, no me interesa. Las mujeres ante la ley tienen que ser iguales que los hombres, no superiores. Las mujeres tienen la capacidad de lograr cosas increíbles. Yo lo he visto desde muy niño, sin necesidad de que nadie tenga que meter la mano para asegurarlo. Ellas, con su esfuerzo, dedicación e inteligencia, pueden lograr lo que quieran. Que tiene que meterse el pinche Estado, el pinche gobierno, en el tema de cómo, de asegurar que sean las mujeres las que, porque en el pasado las mujeres, pues ese es otro pedo. ¿Qué culpa tiene mi nieto? ¿Qué culpa tienen los hombres, los niños, los jóvenes de esta generación de lo que le hicieron las mujeres de otras generaciones? Pues ese es su pedo. Ellas eligieron vivir así y esos malos hombres las trataron así y ellas eligieron aguantar. Que porque había un sistema de opresión, ese sistema de opresión, si es que existió, ya no existe, ya se desmanteló. Pues no es nuestra culpa, no es la culpa de los hombres de hoy en día que hayan tratado así a las mujeres en el pasado. No les debemos nada. Mi nieto no le debe nada a las niñas de su edad. Y esto es injusto y espero que lo cancelen. Ese es el análisis que quería hacer desde el punto de vista de un hombre de mi edad, 53, 54 años, que vivió un mundo donde realmente existía igualdad entre los hombres y las mujeres y no había necesidad de hacer este tipo de estupideces para favorecer o para ser supremacistas con uno de los dos sexos. Y donde que yo vivía en una época que se pensaba que los hombres, que el patriarcado era el que regía. No, hombre, ¿cuál pinche patriarcado? El patriarcado es que alguna vez que existió, ya fue desmantelado. Entonces, esa es la reflexión. Dime qué piensas en los comentarios.
dale un like, suscríbete y nos seguimos viendo por aquí. Ten excelente día. Gracias.